Y entonces buscamos en la Biblia esa parte de que hemos leído ya. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y el tema de la prédica para esta mañana es enfocados en Jesús. Hebreos 12, primeros 4 versículos, vamos a estudiar poco a poco. Hebreos capítulo 12. Hermanos, cada tiempo, cada época tiene sus dificultades que Satanás usa para que la gente no siga a Jesús. Pero yo creo en verdad que nuestra época es una época que nunca hemos conocido, con tanta distracción en la vida que nos hace muy difícil seguir a Jesús sin ser distraído en alguna cosa. Es un tiempo muy complicado. Y hay muchas cosas. Por ejemplo, todos nosotros luchamos con el teléfono, ¿verdad? ¿Cuánta atención pide el teléfono? Lo que presenta, lo que viene en mensajes, lo que podemos ver en las redes sociales y todo eso. Nunca había un tiempo en toda la historia de la humanidad en que la gente pararon de leer. Y eso es todo lo que tiene como propósito esa distracción que hay en la vida. Unas generaciones atrás, habían personas que no leían por la razón que no sabían leer. Pero en nuestra época casi todos nosotros sabemos leer más o menos o sabemos leer bien, pero no leemos. Leemos muy poco. Y en cierto sentido no es un problema, solo es que el propósito de todo eso es que nosotros no leemos la Biblia. Lo he dicho antes, pero yo estoy seguro que la mayoría de nosotros casi no leen la palabra de Dios. Pero somos una iglesia cristiana, usted dice. Cristianos leen la Biblia, ¿verdad? Lamentablemente no. Muchos cristianos no leen la Biblia casi. Lo que hace es mirar videos de prédicas, de enseñanzas, enseñan mensajes, escuchan cosas a veces. Pero leer la palabra de Dios por sí mismo en un momento en que no hay mucha bulla o que no hay distracción, para estudiarlo, para que Dios, porque Dios lo hace, yo lo puedo testificar, para que Dios nos habla a través de lo que leemos, muy poco. Y de eso vamos a hablar, porque es muy importante. En los 2000 años que tiene la iglesia, nunca había un tiempo en que el conocimiento de la palabra era disponible en la cantidad como nosotros lo tenemos. Todos podemos tener una Biblia, sin problema, una Biblia propia. Y algunos tienen 2 o tienen 3 en su casa. Nunca había un tiempo en el pasado en que habían tantas Biblias. Y si no lo tiene la Biblia, lo puede leer en el teléfono, que es un peligro también, porque si está leyendo, seguro que viene algún mensaje y ahí vaya la atención. Pero igual es un tiempo en que es muy poco leído la Biblia. ¿Entiendes? Entonces, sí, hay muchas Biblias, pero muy pocos leen la Biblia. Y es un problema para nuestra vida espiritual, como vamos a ver más adelante. Entonces, un tiempo de gran distracción, pero también un tiempo de gran confusión. Porque lo que pasa también es que hay mucha mentira. También en iglesias. Hay muchas sectas que son muy activas, que con falsas enseñanzas llegan a la gente, tentándoles con cosas buenas, pero sembrando mentira. Distorsión de la verdad. Y usted piensa tal vez, pero eso es fácil para reconocer. No es fácil. No es fácil. Porque una secta que viene con una enseñanza no viene con el error. Viene con cosas bonitas, agradables. Cosas en que usted dice, pero es casi como los cristianos hablan, ¿verdad? Por ejemplo, le doy un ejemplo, ¿no? Los mormones, muchos no tienen conocimiento de las doctrinas de los mormones.
La doctrina de los mormones es claramente no bíblico. Es un evangelio falso que predican. Parece claro, ¿sí? Pero parece en su enseñanza, lo que usted escucha, que es bíblico lo que enseñan, ¿verdad? Es que una secta con errores predica en general, ¿no? Por unos 80% la verdad. El problema está en el otro 20%, que no es la verdad. Entonces siembra mentira. Ahora, ¿cómo podemos nosotros prevenir ser engañados con las mentiras? Hay una sola manera. Una sola manera hay. Obtener conocimiento bíblico. ¿Y cómo podemos obtener conocimiento bíblico? Estudiándolo. Eso no va en una forma sobrenatural. No es que Dios pone su cabeza en una sola, toda la Biblia y que tiene todo el conocimiento. Si usted no estudia la Biblia, si usted no lee la Biblia, el chance que va a ser engañado es grande. Si usted en su teléfono está pasando, hay un mensaje, mira, es un mensaje bíblico, hay un predicador que está predicando, voy a ver, qué bonito, mira lo que está enseñando. Pero ¿cómo sabes que ese predicador está enseñando la Biblia? No lo sabe porque no tiene conocimiento. Es importante eso. No todo lo que dicen Dios es de Dios. Hay personas que dicen, todas las iglesias son de Dios. No es verdad. Las iglesias que predican la verdad son de Dios. Y a ustedes el deber de hacer el discernimiento, qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, hermanos, nos aferramos mucho a la verdad. Eso es lo más importante, que nos aferramos a la verdad, a la Biblia y a Él que dijo, yo soy la verdad, Jesucristo. Hay una mujer que predica y se va a ser pastora. No, ¿verdad? Luego podemos conversar eso, hermana, sí. Y entonces, en Hebreos encontramos una parte que, especialmente para los que le gustan el deporte, es algo interesante. ¿La Biblia habla del deporte? Sí, habla del deporte. Y nos da algunos ejemplos que vienen del deporte para darnos una lección para nuestra vida espiritual. Una vez, un hermano me invitó para predicar a un equipo de fútbol. Ese equipo de fútbol estaba andando mal. Y él me invitó para hablarles de la palabra de Dios. Para mí fue bonito. Después del entrenamiento, todos se sentaron y yo les prediqué la palabra de Dios, usando un ejemplo de la Biblia que habla del deporte. ¿Y qué libro está ahí? La parte que estamos estudiando hoy. Hebreos. Hebreos capítulo 12. En esa parte habla Pablo. Pablo está predicando. Hay personas que dicen que ese libro no viene de Pablo, pero sí viene de Pablo. Solo es que no es una carta, sino una prédica escrita de Pablo. Y entonces, en esa parte podemos ver una prédica hermosa que es un poco compleja también. El libro de Hebreos es uno de los libros más complicados de la Biblia. Si usted lo va a leer, a veces va a pensar, ¿qué significa eso? Es que para entenderlo bien hay que saber mucho de la tradición judía. Hay que saber mucho de las enseñanzas que está dando. Él usa muchos ejemplos del Antiguo Testamento. Entonces todo eso hay que conocer más o menos para poder entender lo que está diciendo Pablo. Pero esa parte es bastante clara, lo que vamos a estudiar ahora. El versículo 1 dice, esa es la parte que estamos estudiando. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Con eso empieza. Pablo dice, nosotros estamos en presencia de una multitud de testigos. Podemos decir también en esa situación, una multitud de ejemplos. ¿De qué está hablando Pablo? Él está hablando de lo que él dijo anteriormente. Si usted va a leer el capítulo 11 de ese libro, es bonito para leer, usted encuentra muchos ejemplos de creyentes del Antiguo Testamento. Y Pablo está enseñando que todos esos creyentes andaban por fe. Todos.
Entonces se encuentra en esa parte Abraham, Isaac, José, Jacob, Moisés, David, Samuel, Sansón. Muchos ejemplos del Antiguo Testamento lo está dando. Y entonces lo que Pablo dice, ustedes están en presencia de una nube de testigos, en presencia de una multitud de creyentes del Antiguo Testamento. No estamos solos. Y lo que enseña el capítulo 11 es que todos esos creyentes tenían dificultades en su vida. Y no estamos hablando de problemas pequeños. No estamos hablando de problemas pequeños, hermanos, lo que ellos tenían con su fe. Porque mira, por ejemplo, lo que dice el versículo 36 del capítulo 11. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y así sigue. Entonces, Pablo pone ejemplo y dice, esas personas tenían muchas dificultades en su vida. Pero aunque estaban en estas pruebas y en estas tentaciones fuertes, se mantuvieron en pie. Eso es importante. Y de ahí dice, como nosotros tenemos un grupo grande de ejemplos en nuestro alrededor, nosotros tenemos que estar firmes. Y ahí él usa un ejemplo de deporte. Él dice, es como que nosotros estamos en un estadio. Y en un estadio hay las gradas, ¿verdad? Y las gradas están llenas de creyentes del Antiguo Testamento. Ellos ya están en el cielo. Entonces nosotros somos los atletas. Nosotros tenemos que participar en la carrera. Vamos a hacer un deporte. Y todos ellos son nuestra audiencia, nuestro público. Ellos van a mirar como nosotros andamos. Y ahí usa algunos ejemplos del deporte. El primero dice, en el versículo 1, despojémonos de todo peso. ¿Qué es lo primero que un atleta hace cuando él va a practicar su deporte? Él pone ropa ligera, algo para poder correr fácil y rápido, ¿verdad? Y entonces Pablo dice a nosotros también tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado, ¿sí?, que nos asedia, y corramos. Por eso el ejemplo de deporte. Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, atleta de deporte corre sin peso y pone ropa de deporte, zapatos especiales para correr lo más rápido posible. Nosotros también tenemos que liberarnos de todo que hace que no podemos correr bien en los caminos de Dios, por supuesto. Todo lo que causa problemas en seguir a Cristo, nosotros lo tenemos que quitar. Eso es importante. Cuando andamos en la vida espiritual y sentimos hay cosas que tratan que no avanzamos en los caminos de Dios, dice la palabra de Dios, déjalos. Estamos tratando de ganar el premio. Bueno, ese ejemplo que está dando Pablo en esa parte habla sobre correr en un equipo. Entonces, no es un deporte individual. Eso es importante saber. Tal vez usted ha escuchado una vez esa frase que dice, la fe es personal, ¿verdad? Es muy cierto. Cada uno de nosotros necesita tener una relación personal con Cristo. La Biblia dice que cuando morimos, ¿sí?,
Y cuando estamos ante el trono de Dios, lo más importante es que Dios nos conoce. Y usted puede decir, pero Dios conoce a todas las personas. Estoy hablando en una relación personal. Porque dice a las personas, dice la Biblia, que no tiene esa relación personal, no los conozco. ¿Conocemos nosotros a Dios? ¿Dios conoce a nosotros? ¿Estamos nosotros buscándolo, hablando con Él, buscando comunión con Él? Si no lo hacemos, significa que no hay relación. Si yo voy a decir, tengo una novia, y esa novia no me conoce, no tengo novia. ¿Verdad? Así es en la fe también. Entonces es algo personal, pero no es individual. Eso es otra cosa. Hay personas que piensan, sí, yo creo en Dios y yo lo sigo a mi manera, no necesito una iglesia para eso. La iglesia es más para las personas un poco más serias, ¿no? Pero no es así. Eso es algo que necesitamos hacer en grupos. La carrera en que estamos nosotros corriendo, solo podemos llegar hasta el fin si caminamos juntos como equipo. La iglesia tiene que ser un equipo que nos ayuda para avanzar espiritualmente. Y ahí hay un problema también, porque a veces hay equipos, iglesias, que no le ayudan a correr bien, sino a lo malo. Pero la idea principal de la Biblia es que la iglesia forma un equipo y que el equipo juntos va a ganar el premio. Muy importante saberlo. Tú necesitas un equipo. Tú necesitas un equipo para perseverar hasta el fin. Hay un dicho también que dice, no importa mucho cómo comenzamos a correr con Jesús, sino cómo terminamos. Porque muchos comienzan con cierto ánimo a seguir a Cristo, pero que pierden la pista. No perseveran hasta el fin. Entonces, corremos en equipo, ¿no? Estamos en el deporte, corremos con equipo. Uno sigue al otro, pero lo que es importante es que nosotros como equipo no tenemos que seguir uno al otro, sino a él que está al frente. Tenemos que todos poner la mirada en nuestro capitán. Y el capitán no es el pastor de la iglesia. El capitán es Cristo. Eso dice la palabra. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, en Él ponemos la confianza, ¿sí? Puestos los ojos significa enfocamos en Jesús como el capitán del equipo. Nosotros no tenemos que ser seguidores de hombres. ¿Qué significa eso? Eso significa que nosotros no tenemos que fijarnos mucho en un ser humano y pensar, yo quiero ser como él. Nosotros como cristianos no tenemos que ser seguidor de cualquier profeta, cualquier pastor. Todos nosotros tenemos que ser personalmente seguidores ¿de quién? De Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Sí? Entonces, dice la palabra, porque Él es autor y consumador, dice. Él es que nos da la fe y Él es la razón principal de la fe. Nosotros creemos. ¿Qué creemos? Creemos en Jesús. Que Él es nuestro Salvador. Que Él es nuestro Rey. Autor y también consumador, dice. Mejor dicho, para este tiempo, ejemplo, es la persona que cumple. Él va a cumplir. Él va a llegar hasta el fin. Y por eso es muy importante que nosotros lo seguimos. Porque si nosotros lo seguimos y cuando nosotros como atleta estamos en la presencia de Él, también llegamos a la meta. Porque Él llegará a la meta.
Importante. Él es el principio y el fin, podemos decir también. Esas son las palabras que Jesús mismo usa en Apocalipsis. El alfa y la omega. Principio y el fin de la fe. Entonces, Él tiene que ser nuestro todo. ¿Sí? Que reina toda nuestra vida, no solo una parte. Toda nuestra vida. Puestos los ojos en Jesús. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. Eso pasa en el deporte también. Un atleta para ganar el premio tiene que sufrir. Sin sufrir el atleta no puede ganar el premio. Es imposible. Hay personas que mueren en la cancha por el esfuerzo que están haciendo para ganar el premio, que es un premio, dice la Biblia también, que es un premio que se pierde. Hermanos, en el deporte profesional, una persona no solo participa en las carreras. La persona que participa para ganar el premio es una persona entrenada. Significa que esa persona hace en toda su vida el esfuerzo para ganar el premio. Mira, si usted investiga un poco como un atleta que participa en los Juegos Olímpicos, se prepara 4 años, a veces, para una sola vez participar en la carrera. Y está comiendo muy poco, está haciendo ejercicios todos los días para entrenar su cuerpo para ese único momento y para ganar un premio que se pierde. Por eso usa Pablo ese ejemplo. Porque nosotros no somos llamados para ser cristianos como hacen esas personas que juegan una vez a la semana solo por felicidad. Somos llamados para ser cristianos como deportistas profesionales. ¿Sabe por qué nosotros perdimos muchas batallas en nuestra vida espiritual? No estamos preparados. No estamos entrenados. Cuando viene alguna dificultad en nuestra vida, estamos confundidos y decimos, pero ¿qué dice la Biblia sobre ese tema? Y no lo sabemos. ¿Por qué no? Porque no leemos la Biblia. Y ahí viene el momento y tienen que investigarlo, y ahí encuentra algo, pero a veces es demasiado tarde. Satanás lo sabe. Los ataques de Satanás son ataques profesionales. Y nosotros, si no estamos preparados bien, perdemos la batalla. Para poder seguir en la carrera, para poder seguir Cristo, tenemos que estar entrenados. Y dice esa palabra, que es bonito, el cual por el gozo puesto delante. Hermanos, la vida como cristiano no es fácil. No es fácil. Si alguien dice que es fácil, está mintiendo o no conoce la Biblia. La Biblia no lo dice eso. Jesús mismo dice que en la vida tendrá muchas aflicciones. No pocas, muchas. Y en Hebreos 11 está diciendo que pueden pasar cosas terribles si nosotros seguimos siguiendo a Cristo, porque hay alguien que no quiere que nosotros sigamos a Cristo. Y si Él recibe la posibilidad, nos mata por eso. Satanás. Uno de los próximos domingos vamos a pensar en la iglesia perseguida. Hay una organización muy bonita que monitorea todas las cosas que pasan en países que persiguen a cristianos. Hay cristianos que pierden la vida por seguir a Cristo. Y nosotros, cuando llega alguna pequeña dificultad en nuestra vida que nos causa algún problema en la familia, decimos, mejor prevenimos problemas y me aparto un poquito y después sigo de nuevo, ¿verdad? Pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Más adelante la palabra lo dice.
Entonces Jesús, por el gozo que viene, porque gozo viene. El gozo es parte de la vida cristiana. La vida cristiana es difícil, pero también es bonito. Si estamos bien con Cristo, hay un gozo que el mundo no conoce, que va encima de todas las felicidades del mundo. El mundo a veces dice, ser cristiano es aburrido. No es aburrido. Es algo que nos llena con un gozo que el mundo no conoce. Y por eso piensan que es aburrido, pero no lo es. Si usted todavía está con eso y pensando que ser cristiano es algo aburrido, significa que no entienden lo que es cristiano. Que no conoce a Cristo, que le puede llenar con un gozo que el mundo no conoce. Entonces, sufrimiento viene. Y nadie le gusta el sufrimiento, excepto si es por un propósito. Si nosotros sufrimos sabiendo que Él nos va a dar un gozo tremendo, eso sí, podemos soportar todo lo que está pasando. Este sufrimiento, dice la palabra de Dios, que Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Podemos decir también, Él menospreció el menosprecio. ¿Qué quiere decir eso? Para Jesús no importa lo que opina el mundo sobre Él. El mundo estaba menospreciando a Jesús. Y el mundo todavía menosprecia a los cristianos en general. Diciendo, usted se hizo hermanito. Ya. Hermanita. Ya piense que es mejor que nosotros, ¿no? Ya no hace las cosas que nosotros hacemos. ¿Verdad? Menosprecio. Y la palabra dice, Jesús menospreció el menosprecio. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. A nosotros no tenemos que importar que el mundo está usando esas cosas hablando de nosotros. El menosprecio es parte de la vida cristiana. ¿Por qué Él sufrió el menosprecio? Por el gozo que Él iba a recibir. ¿Sí? Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese fue el premio. Jesús no estaba pensando en la opinión de la gente. ¿Por qué no? Porque Él estaba pensando en lo que Él iba a recibir al lado de su Padre. Estar en el trono a la derecha de su Padre. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Que nosotros, si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, vamos a recibir lo mismo. La palabra lo dice, Mateo 25, por ejemplo. Lo voy a leer para no buscarlo. Luego en la casa lo puede buscar. Dice, cuando el Hijo del Hombre, cuando Jesús venga a su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, y todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él les separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha. Un lugar de honor. Y dice después, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre he bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Deja el mundo con sus cosas, hermanos. Lo que tiene Dios preparado para nosotros es mucho más grande. Déjalos con el dinero, déjalos con las cosas, que todo van a perder al momento que mueren. Pero nosotros, al momento que morimos, vamos a recibir gloria. Vamos a recibir un lugar de honor. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. Y vamos a heredar con Él. Dice la palabra. No son mis palabras. ¿Creemos eso? ¿O todavía quiere jugar por esas cosas que igual vamos a perder en el mundo? El pecado, el problema es, hermanos, que muchas veces el pecado nos enreda, que nos ata. Un deportista que está participando en su equipo, pero que está con las manos atadas, ¿puede correr bien? ¿Puede participar?
Eso hace el pecado en nuestra vida. Si nosotros tratamos de seguir a Cristo a media y nosotros aceptamos algún pecado en nuestra vida, significa que estamos atados y que no podemos participar bien y nos sentimos perdiendo. No es porque Dios no quiere darnos la fuerza, es que nosotros tenemos que aferrarnos todavía a cosas del mundo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Sin entrenamiento no hay premio. Muchos quieren ser cristianos, muchos quieren ir a la gloria de Dios, pero pocos quieren hacer el esfuerzo que es necesario para eso. Necesitamos el entrenamiento, hermanos, para correr bien. ¿Y qué es ese entrenamiento? ¿En qué consiste? 3 cosas hay. Hay más, pero 3 son muy importantes. La primera cosa, y lo menciono primero, no es como es el primer cosa, pero la primera necesidad en este tiempo. Estudien la palabra de Dios. La palabra misma lo llama la espada. Si nosotros no tenemos armas, ¿cómo podemos vencer a los enemigos? La palabra de Dios, podemos decir, sí tengo una Biblia. No, el corazón la Biblia tiene que estar escrita en nuestros corazones. Tiene que estar preparado aquí. Tomo tiempo todos los días para leer la palabra. Y tal vez usted dice, pero es un libro muy difícil, si leo no nada entra. Es que nosotros necesitamos algo. Primero, el Espíritu Santo para que Él nos guíe. ¿Cómo lo podemos recibir? Pidiéndolo a Dios. Y la segunda cosa es, si una persona va a empezar a entrenar el primer día, yo he encontrado muchas personas que iban al gym, ¿no? Gym, no sé cómo se llama eso. Un día y dijeron, no voy más porque me muero. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque solo lo puede aguantar si ustedes van a perseverar. Entonces eso es con la palabra de Dios también. Hay personas que están leyendo y dicen, yo no entiendo nada de eso, lo cierro para siempre. Es lo mismo. Eso pide entrenamiento, esfuerzo, releyendo, pidiendo a Dios, Dios, ayúdame a entender eso, o a encontrar una iglesia que me lo explica, a encontrar un hermano que me ayuda, pero primeramente hay que poner la confianza en Dios, porque Dios puede iluminar nuestra mente para que nosotros podamos entender la palabra. Y a veces hay partes que por el momento no entendemos, pero luego lo vamos a entender, y practicando y leyendo, y escuchando y estudiando, poco a poco avanzamos. Pero hágalo. Sin esfuerzo no hay premio. Lo que vale para el deporte, vale para nuestra vida espiritual también. Entonces, palabra de Dios. La segunda cosa, oración. Todos podemos orar. Si una persona dice, yo no puedo orar, pero ¿sabe lo que es la oración? La oración es conversar como está conversando con su prójimo, con su vecino, con otra persona, pero ahí con Dios. No hay que usar palabras especiales, ni el Padre Nuestro, ni cosas que le enseñaron. Es muy importante que usted habla como está hablando con un amigo, con respeto, por supuesto. Y ahí toma tiempo, y eso es importante, mira. Toma tiempo para escuchar la respuesta. Si usted está orando y usted está haciendo sus peticiones, amén, gloria a Dios, y ahí siga su trabajo o va a llenar su cabeza con lo que está en su teléfono, no va a escuchar la respuesta. Hay que tomar tiempo, en silencio. Y ahí puede ser que caiga algo en su mente de que usted dice, nunca he pensado en eso. ¿Qué es eso? La respuesta de Dios. Puede ser que usted esa noche va a descansar y recibe un sueño clarito que dice, ya lo entiendo. ¿Sí me entiende? Tenemos que aprender
escuchar a Dios. Nosotros hablamos mucho, escuchamos poco. Eso podemos observar también en las relaciones entre seres humanos. No sé si es algo cultural. El ecuatoriano le gusta hablar, pero escuchar es otra cosa. ¿Verdad? Toma tiempo, en silencio, sin hablar, para recibir la respuesta de Dios. ¿O usted no cree que Dios responde? Dios responde. A veces pone una persona en nuestro camino que dice una cosa y decimos, respuesta de Dios. Pero hay que aprender a escuchar. Muchas veces, si no estamos entrenados para escuchar, no recibimos nada. No es que Dios no responde, es que nosotros no escuchamos. Oración, entonces. Segunda cosa. Tercera cosa, comunión. Necesita su equipo. Necesita su equipo que ora por usted, que entiende las necesidades que tiene, que puede orar, que puede estar a su lado, que puede ayudarle a seguir adelante y poner la mirada en Jesús. Pablo siempre lo hace. Él dice, sed seguidores míos, como yo soy seguidor de Jesús. Entonces, él está tratando de jalar a los hermanos para que ellos se pongan la mirada en Jesús también. De eso está hablando. Entonces, es un entrenamiento, hermanos. Lo que no estoy diciendo, y eso para aclararlo, ¿no? Porque puede ser que hay un hermano que tiene un poco de conocimiento y dice, pero hermano, la fe, la salvación no es por obras. ¿Verdad? No es por obras. Somos salvos por gracia. Pero somos salvos para que nosotros participamos en ese equipo, para correr con Jesús, para recibir el premio. ¿Sí me entienden? No estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de recibir la recompensa. Estamos hablando de recibir la gloria con Cristo. En esa iglesia que está hablando Pablo, había ese problema. Que no había esfuerzo. Que las personas no estaban tratando de perseverar, perdiendo el ánimo. Eso lo dice. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así podemos sentirnos a veces, ¿no? Esos caminos de Dios son tan duros, tal vez mejor que lo dejo y que voy con el mundo. ¿Sabe que cada cristiano tiene esos momentos de debilidad? Satanás siempre nos está hablando. Los caminos de Dios son difíciles, mejor el mundo, tiene más felicidad. ¿Verdad? Mentiras. El pecado produce muerte. El mundo dice, el pecado produce felicidad. Mentira. La palabra de Dios dice muerte, entonces es muerte. Seguimos a Cristo, hermanos. Seguimos a Cristo, siguiendo el ejemplo de Hebreos 11. Conociendo la palabra nos da mucha fuerza. Queridos hermanos, esa parte de la palabra de Dios termina con ese versículo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Tal vez una vez ha visto un final de alguna Copa Mundial en que un equipo está luchando hasta el fin, hasta que sale la sangre. ¿Verdad? ¿Se ha visto eso? Los Países Bajos son Si está mirando así en el televisor, porque hay muchos que les gusta el fútbol. Si está mirando eso en el televisor, hay que pensar en lo que Dios nos pide en su palabra. Que nosotros tenemos que combatir así contra el pecado. Nosotros somos tan débiles. Viene una tentación y decimos, ¿lo voy a hacer o no? Eso no es luchar. No hay que negociar con el mundo. Lo que tenemos que hacer es resistir. ¿Hasta cuándo? Hasta la sangre.
Eso dice la palabra. Si viene un pecado, ¿qué hacemos? Resistir hasta la sangre. Eso tenemos que hacer. Y para poder hacerlo, tenemos que entrenarnos, hermanos. Entonces, resumiendo, vamos a terminar. Lo más importante es eso. Que siempre ponemos la mirada en Jesús. Porque Él es el principio y Él es el fin de nuestra vida espiritual. Amén. Amén.